Bueno, y esta página de misterio en Kilómetro Cero la escribimos como siempre con Ramón y con Chema, que ya nos acompañan en este plató. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Bueno, hoy además volvemos a Antequera, a un espacio que tengo que reconocerles que por el nombre pues no lo había ubicado hasta que ellos me lo habían contado. Hablamos de la Cuesta de las Ánimas, si le decimos Carretera del Valle, zona de Caracho, ya todos lo sabrán. ¿Y por qué tiene algo de especial este espacio? Contarnos. Bueno, ya es especial por el nombre que tiene. Totalmente. De las ánimas. Las ánimas es uno de los personajes que, bueno, uno no, el personaje que más miedo infunde en los antequeranos. Respeto por lo menos. El caso es que hay, en esta zona, también hay un cortijo de las ánimas, Cuesta de las Ánimas, zona de las ánimas, y es mistérica. Y tradicionalmente allí siempre han aparecido y han ocurrido cosas extrañas. Vamos a contar, Chema va a contar una experiencia. Yo voy a contar una historia que narré en uno de mis libros, relacionada pues con esto, este tipo de una aparición, ¿no? Sobre todo en mi caso una aparición, ¿no? Es cierto que es una carretera complicada, especialmente por eso quizás lo reconocemos. Afortunadamente hoy en día está restaurada, el piso ya es muy regular, pero en la época, hasta hace relativamente poco tiempo, la carretera del Valle de Alají es la que ha tenido el trazado más complicado y el firme más desastroso de la comarca, prácticamente. Totalmente. Entonces, pues quieras que nos han producido algún que otro accidente en ella. ¿Ese cortijo de las ánimas que habláis sigue Sí. hoy en día? De hecho vive un amigo nuestro allí, o sea, un amigo nuestro vive allí, que tiene casa allí. ¿Y se llama el cortijo de las Se ánimas? llama el Cortijo de las Ánimas, se llama la Cuesta de las Ánimas y se dice que había incluso un convento de las ánimas en la zona. Fíjate, de ahí que le venga el nombre. Bueno, aparte de esa es la zona, para que vean dónde se ubica ese espacio. Yo he querido poner también ese cruce para que todos lo identifiquen, ¿no? En vez de seguir al nacimiento de la villa, tiramos para la zona del Valle y el Torcal. Ese cruce es del que le hablo, para que todos se ubiquen y sepan de dónde les hablamos. ¿Qué ha ocurrido en ese espacio? Yo puedo contarte que justamente frente a Caracho, donde está el abrigo de los porqueros, pues hay una especie de bosquecillo. Entonces, es una historia que me contaron durante una ruta de senderismo que yo hacía, y una mujer, que es vecina de Antequera, me contó una historia que ocurrió durante la noche. Resulta que ellas iban viajando en coche desde el Valle de Alají, por esa carretera, hacia Antequera, volvían. Vale. Iban dos mujeres y una niña pequeña de 5 años. La niña pequeña iba atrás, ¿vale? Y las dos mujeres, madre e hija, pues iban delante. El caso es que iban de noche y la niña, la madre mira por el retrovisor, empieza a ver que la niña empieza a saludar. Ella estaba jugando, pero empieza a saludar con la mano, sin comentarles nada a ella. Y claro, nerviosa la madre le dice, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? No, pero mamá, es que hay un hombre con un hombre alto, grande, vestido como de negro, con un sombrero, que me está diciendo adiós. Eso pasó justamente enfrente, aproximadamente donde está Caracho, que está derruido ahora, por esos pinares, un hombre que se apareció y en la oscuridad ella lo pudo atisbar y que le decía adiós. Entonces ella respondía, ¿no? Ella lo veía como un juego. Mira, niña, no digas tonterías porque la verdad que lo inquietó bastante, ¿no? El caso es que estaba nerviosa ella y días después le comentó a una especie de curandera en Antequera, oye, esto que me ha pasado a mí con la niña y demás, que estaba muy preocupada, una niña pequeñita de 5 años que estaba como jugando, ella no estaba estaba más asustada la abuela y la madre que la misma niña. Sí, ella no le causó el impacto hacia terror ese personaje. Y cuando estuvo, dice, pues estuvo hablando con la niña, esta medium, esta curandera, dice, no tienes que preocuparte de nada, lo que pasa es que tu niña es sensitiva. Por eso yo le titulé al artículo La niña sensitiva. Una niña con 5 añitos que tiene una sensibilidad especial, dice, y es capaz, según dice la curandera, es capaz de ver personas fallecidas y hablan con ellas. Bueno, no hace falta que sea sensitiva. Cuando los niños son pequeños se dice que los niños son capaces de ver lo que nosotros no vemos. Hay una edad a partir de los 3 años, ya empieza a cambiar
desde un año, o sea, 3, es mucha fantasía, pero hay una edad de los 3 hasta 5, que es muy especial los niños, y es muy curioso. Es cuando más absorben quizás todo lo que les rodea, ¿no? Iba a decir la realidad, pero bueno, quizás más allá, ¿no? Bueno, la casuística muy popular del amigo invisible, el amigo que habla, dice, no, tengo un amigo que es imaginario, ¿no? Pero mucha gente se asusta. Y yo en el libro ponía que realmente es una sensibilidad especial, eso se pierde. Desgraciadamente el niño o la niña, cuando vamos siendo adultos, nos van como, digamos, castrando en nuestro nivel sensitivo, claro. y en nuestro nivel de percepción. Al Entonces final nos quedamos en la realidad, claro. bueno, en nuestra realidad, en la que conocemos, y dejamos atrás lo que teníamos abierto. Digamos que es como si de niños tenemos la antena abierta, claro, y recibimos todo el rango de frecuencia, es decir, recibimos televisión, radio, todo, internet, todo. Y conforme vamos siendo mayores nos vamos centrando solamente pues en nuestro mundo, es decir, solo recibimos, por ejemplo, FM, y ya no vemos el resto, no tenemos acceso al resto de frecuencias. Los niños son capaces de ir hasta esa energía que estando ellos llegan, pero además sin querer, es su propia capacidad sensitiva. Sí. Las que hace que se presenten. Además me llama la atención, ¿no? Porque ella no se asusta. No. O sea, ella lo identifica como una persona que le está Claro, lo que pasa saludando. es que, claro, el escenario de una carretera de noche, precisamente la carretera que es muy sinuosa, de la Cuesta de las Ánimas. Y claro, ven y tampoco la velocidad, o sea, ella le dio tiempo, porque ahí se va despacio, que la velocidad está limitada a 30, se va de hecho. muy, y luego muy despacio, y te da tiempo a ver a alguien y saludarlo, claro, mientras... Y luego ven que la niña está saludando como si fuera un juego, pero es que se alertan mucho porque de alguna manera dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? Claro. Porque ellas no podían ver en la oscuridad, según la niña tenía que haber una cosa más oscura que la misma noche, es decir... Claro. Y ella no se asustó, ella lo que hacía es que lo saludaba, porque decía, ¿qué me estás diciendo adiós con la mano? Yo respondo, como un niño, o sea, totalmente en la inocencia, ¿no? Pero allí ellas no veían nada, y claro, le puso la piel de gallina. Totalmente. De todas maneras hay que decir que es un caso muy habitual en la parapsicología. La persona, niño, quizás, ¿no? El niño no. La persona al lado, al borde de la carretera, no solo la chica de la curva, que es el mito típico, ¿no? Yo lo iba a decir porque estamos viendo ahí la curva, digo, ahí se da a que pueda... Pero la persona, es decir, la persona alta, enlutada, con un sombrero y tal, que saluda y que muchos testigos ya mayores lo ven y que no tiene piernas, que es lo que llama la atención, porque siempre las apariciones fantasmagóricas y tal, normalmente cuando tú las ves, nadie recuerda las piernas. Es curioso. Fíjate. Que saluda... Brazo en alto es una casuística que la ha recogido, que Jiménez la han recogido en muchos grandes emisiones en España, en muchas carreteras, en Lourdes, en Extremadura, en fin. A mí me pasó, ya completando lo de Ramón, de que yo estaba persiguiendo un caso ufológico, un avistamiento ovni del Torcal, que ya sabéis, yo soy más ufólogo, Ramón lo sabéis, soy más ufólogo, y me habían dicho un abuelete, oye, no, pues hay un señor que no puedo decir quién es porque me ha pedido total discreción. Dice que es funcionario de aquí en Antequera, que trabaja aquí en Antequera, pero que vive en la comarca, ¿no? Y es una persona que, digamos que es seria, que no estamos hablando de una persona que ocupa un puesto público y que es seria. Dice, y ella te puede decir porque ella ha visto. Entonces, pues la conozco, me fui en busca de personas, dije, Chema, no me metas en estos líos. Digo, mira, me han dicho que... Dije, no, ufológico no, pero te voy a contar algo. Dice, tú sabes que yo utilizo mucho la carretera del Valle para ir y venir a mi casa y tal. Y dije, pues mira... Cuando paso por el Cortijo Las Ánimas, yo no toco el coche, sobre todo cuando voy y vengo de noche. Y me pasa tanto en trayecto de ida como de vuelta. Cuando paso el Caracho y empiezo a subir la cuesta, lo que es desde la Abrigo de los Porqueros, noto como si el coche me frenara un poquito. Y como si entrara alguien dentro del coche, sin que se abra la puerta y sin llover nada. Pero noto a alguien que se sienta a mi lado en el coche. Y cuando llego a la finca del Ánima, un poco más adelante, noto que se baja. E igualmente, cuando vengo dirección a Antequera, noto también que hay alguien que en la finca de la Ánima o algo, como si el coche, es más, yo no toco el acelerador, no toco... Nada. Como si el coche se parara un poquito, algo. Noto, sin abrir la puerta, noto una presencia y cuando llego abajo a la altura del se vuelve abajo otra vez. Dije, pero no digas nada de esto, es una persona pública y no quiero que... Pero ya te digo, es que coincide con la zona de la visión de la niña de Ramón. Y ella, o esa persona, lo tiene a menudo, es decir, no le ha pasado... Sí, no, la ha pasado en varias ocasiones. Y es una persona que utiliza muchísimo la carretera, de hecho. Madre mía, bueno. Y él, pues, no sabe atribuirlo a nada en concreto. Pues, de
hecho, es una persona que no tiene miedo, vamos, digámoslo claro. Eso te iba a decir, digo, no tiene le ha miedo. dado pánico ni el pensar que... Él simplemente me lo explicó así. Dije, mira, yo noto eso y noto que es como si alguien entra dentro del coche, tiene abrir la puerta, lógicamente. Siempre en el mismo espacio. Siempre en el mismo punto y desde el mismo trayecto. Bueno. Punto, en lo que es esa cuesta de las ánimas. Oye, ¿y sabemos un poco ese nombre por ese convento? ¿Por ahí vendrá todo eso? Porque quizá para un espacio no tan alejado de la ciudad, lo digo porque, hombre, un espacio que está en la periferia de Antequera. Bueno, alejado entre comillas. Bueno. Ojo, hay que tener en cuenta que también lo que es el Arroyo de los Porqueros está justo accediendo al Parque Periurbano de Torrehacho. Ajá, claro. Que es un espacio- Al final sería, ¿no? Ujú. Y Hombre. que en años anteriores la ciudad estaba más centrada Lo en digo esa porque zona. es que- un nombre muy curioso para un Sí, espacio, lo que ¿no? pasa Ya que, tan lo que pasa, periurbano. pero yo creo que el nombre de las ánimas, a nivel de Antequera, ¿no? A nivel local, le pusieron ánimas en alusión a esa figura eclesiástica, ¿no? A esa figura religiosa, sí. pero no porque hubiera nada especial allí. En fin, o sea, Curva de las Ánimas o Cuesta de las Ánimas, como fue esta de San Pedro, no sé, es una cosa por decir, ¿no? Ajá. Sí que es verdad que es una zona que sí históricamente, con el refugio de los porqueros, utilizaban Claro. ancestralmente. También tenemos restos del antiguo acueducto, Ajá. que traía agua desde la Magdalena a Antequera. Entonces, históricamente una zona sí, de- no sé. de puede ser- tránsito, muy de tránsito que han podido pasar. Luego es verdad que es una carretera muy sinuosa, de noche muy complicada algunas veces. Hay que tener en Totalmente. cuenta que ha sido transitada durante mucho tiempo porque los arrieros siempre la han transitado. De Claro. hecho, para acceder a lo que es las cañadas pesqueras del Torcal, de esta zona. O sea que- Claro. Como, digamos, como misterio, bueno, Luis Mariano Fernández, investigador, ya investigó unas luces con un triángulo de luces sin digamos, fuselaje de ninguna manera, que se adentraba lentamente por esa carretera, no concretamente allí, pero bueno, de esa zona hasta el valle. Y es una zona muy candente a la hora de lo que es avistamiento ovni. Claro. Bueno, podemos Claro, hacer un por cómo símil es. de De la energía que allí hay, ¿no? De lo que puede pasar por allí. Claro que sí. otra vez, pues por ejemplo, pero ya no en esa zona, sino por ejemplo, la zona del puerto de las Caleruelas, las Carihuelas, como le dicen en Antequera, esa antigua calzada romana. Sí. Bueno, pues ahí sí que me comentaron a mí que se aparecían asombros, espectros. Bueno, Al final siempre son zonas que han tenido eso, ¿no? Un carácter histórico de tránsito, de pasada, que han tenido siempre un uso, ¿no? Es decir, que allí, por allí había son siempre mucha sitios que energía. han sido caminos desde tiempo inmemorial. Efectivamente. Pues estamos hablando del Arroyo de los Porqueros, hay que decir que el resguardo de los porqueros, hay que decir que dentro hay pintura, Claro. hay pintura rupestre. O sea que estamos hablando de una zona transitada por la humanidad desde que el mundo es mundo y Fíjate. que es camino de que el mundo es mundo. Claro. Encima con una muy sinuoso, aún hoy, con la regla que tiene muchas curvas. Quién sabe, pues desde que hay vehículos, desde accidentes de carro, accidentes de coche, Efectivamente, de todo lo que ha podido pasar por allí de, Claro. de diferentes energías. Bueno, pues Cuesta de la Ánima, yo tengo que reconocerles que, bueno, quizás porque yo soy de la época de Caracho, ¿no? En la cuesta de Caracho se lo decía a ellos, que no sabía que recibía ese nombre. Así que, bueno, como siempre les decimos, si conocen algo que le han contado, que haya pasado por la zona, si han tenido algún tipo de experiencia, pueden dejarlo. Canal de YouTube, ya lo saben, Noches de los Asombros, también nuestras redes sociales, pueden compartirlo, que lo trataremos también en este programa. Oye, no quiero irme, Chema, sin decirle a Ramón, la tercera parte. Ya ¿Cómo está va? bien, sí, ya Uno, está bien. dos, que ya- el próximo ponemos aquí uno vacío para ir metiéndole presión. ¿Cómo va? no os preocupáis porque ya está, o sea, yo creo que este año Está en el horno, está en el horno casi. ya. Se ha hablado con la editorial y yo creo que O este sea, año tendremos que ya el cierre de la trilogía. de la trilogía. Bueno, pues Y ya... con un título, bueno, ahí está. Ahí está todo en el horno. Bueno, lo dicho, la próxima vez ponemos aquí como la silla vacía para que empecemos a meterle presión. Bueno, la Noche de los Asombros, ya lo saben que tendrá en este caso tercera parte, que por supuesto lo vamos a tratar en este espacio. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Gracias. Que a ti, tengáis buenas noches. buena semana y nos vemos ya muy pronto. Oye, ya mismo nos iremos de vacaciones, ¿no? Pues sí. ¿Nos van a dar o no? Bueno, Sí, yo, ¿no? yo nunca estoy de vacaciones, yo siempre estoy rodando y estoy haciendo cosas, Bueno, en agosto aquí se está fresquito.
Pues bueno, pues mira. Pues bueno, bueno chicos, muchas gracias, feliz semana. Igualmente. Bueno, y nosotros vamos a seguir porque antes de irnos a la agenda y los últimos minutos de este programa, yo quería compartir con ustedes una experiencia muy especial que han tenido nuestros compañeros de redacción. Ya saben que en CASIAC han comenzado los jóvenes de CASIAC a realizar prácticas en empresas locales. Nosotros